En 2009, la Constitución de Bolivia no solo ajustó un par de leyes, reescribió por completo las reglas del juego. Y hoy, en este análisis, vamos a sumergirnos de lleno en esa tremenda transformación legal y cultural que vivió el país. Arranquemos. 411. Ese es el número mágico de artículos que componen esta Constitución. Es una cantidad increíble, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva, es uno de los textos constitucionales más extensos del mundo y el más largo en la historia del país. Y esto no es casualidad, representa un distanciamiento masivo y muy deliberado de textos anteriores que habían sido súper excluyentes. Para entender esta monumental obra, nuestra hoja de ruta será la siguiente. Primero veremos el nuevo pacto social, luego la estructura del Estado. Pasaremos al Estado plurinacional. Exploraremos la filosofía del vivir bien, después la revolución de derechos fundamentales y para cerrar, los derechos y desafíos indígenas. Empecemos con la sección 1, un nuevo pacto social, de la exclusión a la inclusión. El contraste histórico aquí es honestamente asombroso. Piensen en esto. Las constituciones anteriores eran muy centralistas, de corte liberal, y dejaban fuera a una enorme parte de la población indígena. Pero el documento de 2009 da un giro de 180 grados. Ahora hablamos de un modelo plurinacional, comunitario, social y participativo. Básicamente es decirle adiós a ese estado de una sola cara para por fin integrar a sectores que históricamente habían quedado en el olvido. Pasemos a la sección 2, la estructura del Estado. La lógica sistemática. Lo realmente interesante aquí es la lógica de construcción del texto. Va de lo macro a lo micro, como si armaran un rompecabezas gigante. No empieza dictando leyes al azar, no. Primero asienta unas bases ideológicas súper firmes. Una vez que eso está claro, recién organiza los poderes del Estado. Luego estructura el territorio, regula la economía y al final establece la jerarquía de las normas. Es una arquitectura donde cada nivel descansa perfectamente sobre el anterior. Y esto nos lleva a la sección 3, el Estado plurinacional, redefiniendo la nación. Acá es donde encontramos, quizás, la innovación más profunda de todo el documento. Un Estado plurinacional rompe por completo con esa vieja idea de que un país equivale a una sola nación homogénea. Reconoce legalmente que dentro del territorio conviven múltiples naciones y pueblos, cada uno con su propia identidad. Al sumarle la palabra comunitario, se validan sistemas tradicionales milenarios como el ayllu y la marca. O sea, la reciprocidad pasa a tener más peso que el individualismo clásico. Para que dimensionen este cambio, el castellano ya no está solo. Se reconocen nada menos que 36 idiomas indígenas como oficiales. Imagínense el colosal desafío práctico de implementar ese bilingüismo en la administración pública. Además, se elevan al máximo nivel símbolos andinos y amazónicos impresionantes como la famosísima bandera huipala, las flores de cantuta y patujú y, claro, el cóndor y la llama. Y bueno, para manejar tensiones históricas sobre el poder, el artículo 5 hace una jugada brillantemente estratégica. Divide las funciones geográficamente. Sucre se queda como la capital constitucional y la sede del órgano judicial, mientras que La Paz se consolida en la práctica como la sede de gobierno para el Ejecutivo y el Legislativo, un diseño territorial pensado milimétricamente para dar estabilidad política. Siguiendo con estas redefiniciones, el concepto de democracia comunitaria es fascinante. No estamos hablando solo de ir a las urnas y votar. Aquí se integran asambleas tradicionales donde las autoridades rinden cuentas frente a todos, y el objetivo principal no es que gane la mitad más uno, sino alcanzar un consenso real dentro de la comunidad. Lo que nos conecta perfectamente con la sección 4, la filosofía del vivir bien, armonía sobre crecimiento. El vivir bien, o summa camaña, es el verdadero corazón ideológico de esta Constitución. Es una cosmovisión que busca un equilibrio perfecto entre las personas, su comunidad y la madre tierra, la Pachamama. Piensen en cómo esto choca de frente con nuestra idea occidental de crecer económicamente sin parar. El mandato principal del Estado ya no es solo cuidar tus libertades individuales, sino fomentar activamente este equilibrio y armonía. Y esto se aterriza en principios súper concretos, tomando conceptos andinos profundos como el chachahuarmi.
Esto significa que la paridad y esa unión de fuerzas complementarias entre el hombre y la mujer dejan de ser solo una antigua tradición y se convierten en principios legales obligatorios para todo el Estado. Entramos ahora a la sección 5. Revolución de derechos fundamentales, ampliando las protecciones. Estamos frente al catálogo de derechos más amplio en la historia jurídica de Bolivia. El artículo 13 es clave, le otorga rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Además, exige usar el principio pro persona, que básicamente dice que, ante cualquier duda legal, siempre, pero siempre, se debe favorecer al ser humano. Y un detalle importantísimo, se amplían masivamente las protecciones contra la discriminación, incluyendo por primera vez la orientación sexual y la identidad de género. Claro que un catálogo tan ambicioso trae debates complejos. Miren el artículo 21, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Esta simple frase ha generado posiciones sumamente divididas. Por un lado, los sectores conservadores lo interpretan como una prohibición absoluta y total del aborto. Pero por otro lado, sectores progresistas argumentan que esto no bloquea los abortos terapéuticos o en casos de violación, apoyándose en otras leyes. Es un claro ejemplo de cómo unas cuantas palabras pueden desencadenar visiones completamente opuestas en la sociedad. ¿Y qué les parece un 50%? En el terreno político, ese número es un hito absoluto a nivel mundial. Al exigir obligatoriamente la paridad de género y la alternancia en las listas electorales, Bolivia logró algo histórico: una representación equitativa de mujeres en su asamblea legislativa. Es un ejemplo global de cómo la Constitución puede empezar a corregir enormes desigualdades históricas. Y así llegamos a nuestra última parte, la sección 6, Derechos y desafíos indígenas, autonomía y realidad. Porque una cosa es el papel y otra muy distinta la realidad. El artículo 30 es un cambio tremendo. Dice que para pertenecer a una nación indígena basta con tu propia autoidentificación. Olvídense de pruebas de sangre o certificados del gobierno. Es una ruptura total con las viejas políticas de asimilación. Y basándose en esa identidad, las comunidades obtienen inmensos derechos colectivos sobre sus territorios y sus recursos. Lo que nos lleva a una de las herramientas más críticas de todas, la consulta previa, en el artículo 32. Esto garantiza que antes de que el Estado tome cualquier medida que afecte los territorios indígenas, tiene la obligación de consultarlos de forma libre e informada. Legalmente es formidable, pero llevarlo a la práctica en el terreno, ha generado muchísima tensión. El famoso caso del Tibnis es el ejemplo perfecto de esto. Imaginen al Estado queriendo construir una carretera estratégica para el desarrollo económico nacional, pero chocando de frente contra las comunidades indígenas que exigen su derecho a la consulta previa y defienden su territorio. Es la colisión directa entre el impulso de desarrollo del Estado y las garantías constitucionales de protección indígena. No hay respuestas fáciles aquí. Lo que nos deja con una enorme pregunta para cerrar nuestro análisis. ¿Cómo logra un Estado moderno equilibrar sus evidentes necesidades de desarrollo económico con un respeto genuino y absoluto por la autonomía indígena y la protección de la naturaleza? Es una tensión muy viva que nos invita a reflexionar si esos ideales tan visionarios de 2009 pueden realmente sostenerse en la práctica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos encontramos en la próxima explicación.